días. Vamos a continuar con los cuadros estadísticos. En esta oportunidad vamos a ver cómo se calcula la medida de tendencia central. Cómo se calcula la media, cómo se calcula la mediana, la moda y su respectiva interpretación para datos no agrupados. Bien, estamos estudiando lo que es los minutos de actividades físicas diarias realizadas por 26 estudiantes de un aula de cuarto grado en tiempo de pandemia. ¿Cómo calculamos la media? La media está dada por la sumatoria de los X sub I por la frecuencia absoluta simple dividido entre el total de datos. Ya vemos el cuadro estadístico de la vez anterior. La frecuencia absoluta simple, tendríamos que completar la frecuencia absoluta acumulada y la marca de clase. No olvidemos, la marca de clase es la semisuma de los extremos, 0 más 20 entre 2, 20 más 40 entre 2, 40 más 60 entre 2, 60 más 80 entre 2. Esa sería la marca de clase. La frecuencia absoluta acumulada nos dice aquí que tenemos que ir sumando con la fila siguiente: 4 más 8, 12, 12 más 10, 22, 22 más 4, 26. Observen que coincide. Para calcular la media tenemos que tener la marca de clase por la frecuencia absoluta simple, multiplicando 10 por 4, 40, 3 por 8, 24, 240, 50 por 10, 500 y 70 por 4, 280. La sumatoria tendríamos aquí, sumando todas las cantidades, tendríamos que nos da 1060. Teniendo la sumatoria de los X sub I por los F sub I y teniendo el total de datos, ya puedo hallar la media aritmética. Calculando entonces la media aritmética, la sumatoria de los X sub I y F sub I viene a ser 1060. N, estamos hablando 26 estudiantes. Dividiendo, ahí tenemos el resultado de 40,77. Si nosotros lo aproximamos, estamos hablando de 41. La media aritmética entonces es 41. ¿Cómo se interpreta? Quiere decir que los minutos que dedican los jóvenes en sus actividades físicas son un promedio de 41 minutos al día. La mediana, calculando la mediana. ¿Qué hacemos para hallar la mediana? Entonces aquí bastante atención. La mediana tenemos en cuenta lo siguiente, observa, tenemos que tener n entre 2. N viene a ser el total de las personas encuestadas, que son los 26 estudiantes. Dividiendo 26 entre 2, me va a dar ahí 13. Ese 13 tengo que verlo en la frecuencia absoluta acumulada. Debe ser menor o igual a un número de la frecuencia absoluta acumulada. 1 acá, y lo observo que acá el 13 pasa 4, pasa 12 y es menor que 22. Entonces, este va a ser el F sub I que necesito yo para calcular la mediana. Ese 13 es menor que 22. Que el 22 que está ahí que viene a ser el F sub 3, y eso me va a dar a mí que tengo que tener en cuenta el intervalo mediano. Entonces el intervalo de la mediana me va a dar 40, 60. ¿Ya? Entonces, atiende bien esto, el intervalo de la mediana es desde 40 hasta 60. El 40 viene a ser el límite inferior. Para calcular la mediana tenemos el límite inferior, que es 40, n, que es 26, F sub I menos 1, F sub I menos 1, como acá tenemos F sub I menos 1 es 12. ¿Ya? Y tenemos también que tener el F sub I minúscula. La minúscula estaría en la misma línea, F sub I.
Y la A quiere decir la amplitud de cada intervalo. El intervalo de cuánto en cuánto va de 20 en 20. ¿Ya? Entonces, reemplazando el límite inferior de la mediana, el intervalo es 40-60, el límite inferior es 40, más n sobre 2, estamos hablando n sobre 2 es 13, menos f sub i menos 1, f sub i menos 1 sería 12, la frecuencia del intervalo es 10, multiplicado por la amplitud de cuánto en cuánto va cada intervalo es 20. Resolviendo tendríamos allí que me va a dar ahí 40 más 13 menos 12 es a 1, 1 por 20 entre 10. Si tú observas 1 por 20, 20 entre 10 es 2 más 40, 42. Estamos hablando aquí de una mediana cuyo valor es 42. La interpretación de la mediana nos está diciendo que el 50% de todos los datos, el 50% de los minutos utilizados por los 26 estudiantes está por debajo de 42 minutos. Y el otro 50 está por encima de los 42 minutos. Eso es con respecto a la mediana. Ahora calculamos la moda. Para calcular la moda se ve el mayor valor de las f sub i. Dato clave. Para hallar la moda, yo me doy cuenta ahí el mayor valor de las f sub i. Observando el mayor valor de los f sub i, yo me doy cuenta aquí 4, 8, 10, 4, el mayor valor es 10. El intervalo modal, el intervalo de la moda es 40, 60. Entonces el mayor valor aquí es f sub i. Observa la fórmula, f sub i va a ser 10, f sub i menos 1, es esto, f sub i menos 1, estamos hablando del 8, f sub i más 1, estamos hablando del 4. El límite inferior es 40, el intervalo 40-60, el límite inferior 40. F sub i es 10. Menos f sub i menos 1, el anterior es 8. Estos datos son los mismos, estamos hablando aquí de 10 menos f sub i menos 1, 8. Más f sub i, que es 10, menos f sub i más 1. F sub i más 1 es 4. Por la amplitud de cada intervalo, que es 20. La moda tendríamos allí 40 más 10 menos 8 es 2. Aquí me daría 2 más 6 por 20. Si tú calculas allí 2 por 20, 40, 2 más 4 es 8, 40 entre 8, 5, más 40 es 45. La moda calculada en los datos estadísticos aquí es 45. Interpretando la moda nos dice que es la mayor cantidad que aparece el dato. Quiere decir, de los minutos dados por los 26 estudiantes del aula de cuarto secundaria en tiempo de pandemia, nos dice que el dato que más se repite sería de 45 minutos.